Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las escrituras inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época, sin olvidarnos que ellas fueron escritas por hombres imperfectos. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compártalo y denle un me gusta en el lugar de donde nos escucha. Gracias por estudiar con nosotros. En el video anterior hablamos sobre algunas de las apariciones que hizo Jesús después de resucitar. Vimos que los primeros discípulos que se dieron cuenta que Jesús estaba resucitado fueron mujeres, porque ellas se levantaron muy temprano en la mañana del día primero de la semana para ungir a su cuerpo. Dos cosas muy bellas que veo aquí para aprender. Y es que Jesús pudo muy bien aparecérseles a los discípulos que estaban todos juntos escondidos, pero no lo hizo. Él se mostró primero a las que buscaron temprano en la mañana de él, antes que las ocupaciones del día las envolvieran. Aunque ellas no esperaban encontrar lo que encontraron, vemos que Jesús les mostró algo mucho mejor, su propia presencia. ¿Y habrá algo más hermoso que estar en la presencia de Él? Una de las lecciones que debemos aprender es que muchas veces vamos en busca de Dios, pero primero cuando nos queda tiempo libre. Casi siempre es después que nos ocupamos de lo nuestro. Y siempre Él nos da algo que no esperábamos. Su respuesta no es siempre la que buscamos. Él siempre tiene algo mejor para nosotros, como nos lo dice Efesios 3:20 y leo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Jesús nuevamente marca la historia con el hecho de aparecérsele a las mujeres, las que siempre fueron marginadas y despreciadas. Tanto fue así que a los discípulos les pareció una locura lo que ella le contaba, como nos lo narra Lucas 24:11, que leo. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. También hablamos que la segunda aparición de Jesús fue hecha a dos de sus discípulos que iban en camino a Emaús. Vemos que estos discípulos de Jesús representan a todos aquellos que se juntan y hablan de la palabra de Dios, pero en realidad solo están llenos de conocimiento. Y a esta clase de creyentes, sus ojos espirituales les son cerrados, hasta que Dios en su misericordia los busca y se les acerca para abrirles los ojos y les dé de comer de su verdadera palabra. Ahora vamos a hablar sobre la cuarta aparición de Jesús. No necesariamente estoy hablándolos en orden cronológico, yo simplemente las enumero. Y esta es la número 4 de las que le hablo, que fue hecha a Tomás, otro de sus discípulos, cuyo nombre significa gemelo. Lo podemos leer únicamente en el libro de Juan 20:24 y leo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos viendo cómo Jesús tenía un propósito para cada aparición que hizo. Ahora vamos a ver por qué se le aparece a Tomás. Primero, él es apodado Tomás el Incrédulo. Segundo, ¿por qué no estaba reunido Tomás con los otros discípulos en la primera aparición de Jesús? Es obvio que Tomás, al igual que los otros discípulos, estaban en duelo y con sus sentimientos y emociones en conflictos, puesto que todos se olvidaron por el miedo a la persecución de lo que Jesús les había dicho con respecto a su muerte y resurrección. Estaba pasando su depresión solo, pero los demás discípulos salieron inmediatamente después que compartieron el pan con Jesús a buscarlo y contarle que ya no estuviera más solo, porque el maestro había resucitado. Ellos habían cenado con él, a lo que Tomás les respondió que hasta que no vieran las marcas de la crucifixión en su cuerpo, él no lo creería, pero por lo menos
esta visita de sus amigos lo trajo de vuelta con ellos. Una de las lecciones que debemos aprender de este comportamiento de los discípulos es el mismo que debe haber entre medio de nosotros, que cuando veamos a un hermano caído, le busquemos, le animemos, contándole las experiencias que hemos tenido con nuestro Mesías y no dejarlo que se consuma solo en su tristeza o depresión. Todo esto lo digo porque continúa el relato diciendo que Jesús se les volvió a aparecer y esta vez Tomás estaba con ellos. ¡Qué lindo! Cómo la unidad entre hermanos atrae la presencia de Dios. Y Jesús quería que Tomás creyera en él, porque se dirigió a él después de saludar a todos. Y miren esta belleza de parte de Jesús. Él no estaba enojado con él por causa de sus dudas, ni le reclamó por todo el tiempo que Jesús pasó junto con ellos y enseñándoles todo para que estuvieran preparados para ese preciso momento. No lo hizo sentir mal. Más bien mostró comprensión y entendimiento, dejándolo ver las marcas que el sacrificio en la cruz había dejado en su cuerpo. Que es normal que dudara, pero que no dudara más, que creyera, aunque no vea las manifestaciones. Lo invita a creer más en Él. Dios comprende que tengamos nuestras dudas, porque nuestras mentes o intelecto están llenos de mucha información contraria a la de Dios. Y es por eso que Pablo nos insta a renovar nuestras mentes, estudiando y escudriñando la Escritura, que un día Jesús, que es la palabra de Dios, hecha carne, aparecerá y se sentará con nosotros a compartir el pan de su palabra. No te dejes intimidar cuando sientas dudas. Solo mete tu mano en sus marcas y Él se te revelará. Estoy segura que Tomás sintió tanto amor de parte de Jesús con esa dulce reprendida, porque fue una dulce reprensión, que no tuvo más que reconocerlo como el Mesías, como su Señor. Pero hay algo aquí muy importante que Él le dijo a Jesús, cuando se dio cuenta quién era realmente ese que estaba delante de Él. Y le dijo, mi Señor y mi Dios. Algunos eruditos han entendido que esa expresión es una exclamación de asombro pronunciada ante Jesús, pero dirigida en realidad a Dios su Padre. Sin embargo, otros afirman que el griego original exige que las palabras se consideren dirigidas a Jesús. Aunque ese fuese el caso, la expresión mi Señor y mi Dios tendría que concordar con el resto de la escritura inspirada y no hay ningún otro texto bíblico que siga esa línea. Jesús mismo les había dicho a sus discípulos en Juan 20:17, haciendo a mi Padre, Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. No hay razón para creer que Tomás pensara que Jesús era el Dios Todopoderoso. No la había. Después de relatar esta conversación de Tomás con Jesús resucitado. Y el mismo Juan, más adelante, en Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Más claro no canta un gallo, como dicen por ahí. Después de todo, Jesús es el ungido del Dios Padre, es el Dabar o la misma palabra de Dios hecha carne, y es el Emmanuel, el que tenía manifiesta la presencia del único Dios verdadero con él, donde quiera que él fuera. Esta presencia de Dios iba con él, y esta es la lección que nos deja esta aparición de Jesús con Tomás. La quinta aparición de Jesús es la llamada pesca milagrosa, la cual es relatada únicamente en Juan 21 del 1 al 14 y la voy a leer por partes. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí vemos a Tomás. Ya está Tomás nuevamente reubicado, está unido al grupo de los discípulos. Solo necesitaba un poco de ayuda para lograrlo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Estaban seguramente muy agotados, desencantados, ya que estuvieron toda la noche tratando de pescar, pero sintieron que habían perdido toda la noche sin ningún lucro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí muchas veces me lo paso horas, días, semanas estudiando para hacer un video y compartirlo con ustedes que quizás dura 20 minutos y muchas veces me entristezco porque pareciera que estuviera perdiendo mi tiempo porque no veo los peces. Pero luego me pasa como le pasó a los discípulos, que oigo la voz del maestro diciéndome que no me rinda, que siga adelante, que quizás la forma en que la estoy haciendo no es la más provechosa y me animo y me dirige a la mejor manera de hacer el trabajo. Y eso mismo le pasó a los discípulos. Jesús les preguntó desde la orilla que si tenían algo de comer y ellos les respondieron que no, porque no lo reconocieron. Ahora yo digo algo. Ellos escucharon a Jesús desde la barca porque no estaban muy lejos de la orilla. Ya venían de vuelta y por eso lo pudieron escuchar, mas sin embargo no lo reconocieron. Jesús estaba ahí mismo, cerca de ellos, y les habló, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les dijo que tiraran la red a la derecha y ellos obedecieron el consejo de un hombre extraño, porque ellos no sabían que era Jesús quien les dirigía. Además, lo extraño es que ellos eran expertos en la pesca y es muy raro que personas tan expertas como ellos lo eran siguieron el consejo de un hombre desconocido, porque no se pesca en la orilla del mar y sobre todo esa cantidad tan exagerada de peces que pescaron. Así estarían ellos. Jesús los llamó con esa manera tan peculiar de él, llamarlos hijitos. Oh my God, me derrito. Esa forma me derrite. Y no solo eso, sino que esa expresión, ¿tenéis algo de comer? Él quería compartir con ellos. Él quería hablarles de la palabra, que es el pan que Él sabe dar. Él se quería sentar con ellos sin distracciones ni preocupaciones. Pero ellos le dijeron no, porque no lo reconocieron su voz. Sí, ni reconocieron esa maravillosa forma de hablar por estar tan afanosos. Pero Jesús aún así les dijo lo que hacer y recogieron la mayor pesca que ellos jamás habían tenido en toda su vida de pescadores. E inmediatamente el discípulo amado se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era Jesús, era el maestro. ¡Uy, qué alegría! Y cuando Pedro escuchó que era el Señor, dice la Escritura que se ciñó la ropa, porque se las había quitado. Puedo pensar que Pedro estaba avergonzado porque estaba desnudo y fue el único que reaccionó de esta manera y quiso cubrirse antes de presentarse delante del maestro. Pero yo ya lo puedo ver, emocionado, lleno de esperanza nuevamente. Y puedo entender así esta frase porque Pedro ya se había desvestido espiritualmente hablando y al ver al maestro se ciñó la ropa. No dice se ciñó sus ropas, dice que se ciñó la ropa. Cuando se dio cuenta que Jesús era el que lo llamaba, se dio cuenta que ya no estaba solo, que no los había abandonado. Su fe volvió a renacer porque ahora ya no estaría desnudo. Rápidamente se olvidó de todo y dice la Escritura que se tiró al mar y los otros discípulos tuvieron que arrastrar la barca hasta la orilla y terminar el trabajo. ¡Qué hermoso es esto! Y sigue diciéndonos el texto en Juan 21 del 9 al 14. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Analicemos este episodio por un momento. Me voy a enfocar en Pedro, porque desde la primera aparición del Señor, Él le envió un mensaje con las mujeres. Pero Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces, aunque él lloró amargamente
porque se arrepintió, pero parece que aún no había recibido el perdón de Jesús y se sentía avergonzado, y Jesús lo sabía y lo quería restaurar. Esta es la otra lección para nosotros, porque desde su primera aparición, Jesús restauró primero la posición de las mujeres en la sociedad, porque ellas ya sabemos que eran muy menospreciadas. Luego restaura a Tomás y ahora quiere restaurar a Pedro. Por eso Jesús desde el principio le envió un mensaje a él con las mujeres, y ahora vemos esta reacción de Pedro de lanzarse al mar para llegar pronto al Señor. Demuestra que aún él sentía reverencia y deseaba estar con él. Pero algo que me llama la atención aquí es que Jesús les pide que le traigan peces, y Pedro salta y se los trae y llevó la red con los peces a tierra, porque aún la red estaba en el agua. Y dice de repente que habían pescado 153 peces, aunque no nos especifica si ellos contaron o no los peces. Solo nos dice que Pedro corrió a traer la red cuando Jesús le pidió. ¿Qué número de peces tan específico? Seguro que este número tiene un significado especial, pero no quiero enfocarme en eso ahora, sino en el comportamiento de Pedro, porque después Jesús los invita a comer con él. Y la Escritura hace este comentario tan sorprendente para mí, y es que ellos no se atrevían a preguntarle al maestro quién era él, aunque ellos en sus corazones sabían quién era. Jesús no siempre se presenta delante de nosotros como aquel que conocemos. Él se presenta como Él quiere y en el momento que lo amerite. Y lo importante es que nosotros sepamos que es Él. Que no tengamos que preguntar, ¿eres tú, maestro? ¿Se acuerdan cuando se les apareció a los otros discípulos en Emaús? El corazón de ellos ardía. Eso mismo pienso que les pasó a estos otros discípulos. Sus corazones ardían y por eso sabían que era Él. ¿No nos pasa muchas veces a nosotros lo mismo? Que muchas veces nos están hablando de la palabra de Dios y aunque no hemos leído lo que escuchamos o escuchado lo que nos dicen, en ninguna parte o no lo hemos visto tampoco de ninguna forma, sabemos que viene de Dios. Porque nuestro corazón arde, nuestro corazón late fuertemente en nuestro interior, de tal forma que sabemos que es Él, el que nos está hablando. Y esa es nuestra lección de esta aparición de Jesús a sus discípulos. Y así concluyo con este capítulo y volveré con el próximo video con las otras apariciones que me hace falta. Y en el próximo video hablaremos del llamado de Pedro. Solo espero que ustedes se hayan enriquecido espiritualmente tanto como yo lo he hecho. Y por favor, no se olviden de leer las Escrituras, de escudriñarlas ustedes mismos. Que nadie les cuente, solo se las confirmen. Sin más, bendiciones. Shalom, shalom.